Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Alonso Garrido, soy psiquiatra del Hospital Cayetano. Vamos a hablar hoy del suicidio. El suicidio y la evaluación del riesgo suicida, centrándonos en un síndrome que está en estudio, que está en desarrollo, que se llama el síndrome de crisis suicida. Estos son mis conflictos de interés y empecemos. Este es un gráfico con el que suelen empezar este tipo de charlas. Es la estadística del número absoluto de muertes por suicidio en Estados Unidos entre el año 2002 y 2023. Em, eh, Vemos un aumento progresivo y marcado y lo importante, lo interesante es que aproximadamente en los últimos 20 años hay un crecimiento del 55%. 55% del aumento de la frecuencia absoluta de suicidios en Estados Unidos. Es un número bastante grande y bastante importante. Entonces, este es otro gráfico que les muestro para explicar que si bien nosotros en la perspectiva clásica, como aprendemos durante la carrera, incluso desde pregrado, que el suicidio es consecuencia de la ideación suicida, vemos en este gráfico que hay un grupo de pacientes que cometen suicidio que no tenían ideación suicida. Habían tenido ideas, pero no habían tenido un plan. Ese es un elemento importante porque ese es uno de los puntos que quiero dejar claros, que no necesariamente están vinculados el plan suicida y el intento suicida. Hay pacientes que tienen intento suicida sin un plan. Em, entonces, un poco de estadísticas. Este, Aproximadamente más de 720.000 personas mueren por suicidio al año. Eso es más de una persona por minuto. Por otro lado, el suicidio es la tercera causa de muerte en personas entre 15 y 29 años. Para el 2030 se estima que la depresión será la principal causa de morbilidad a nivel mundial. Hablo este dato porque es una de las cosas que vamos a resaltar a lo largo de la charla. Del 25 al 50% de pacientes con esquizofrenia tienen por lo menos un intento suicida en su vida. Es una cosa que normalmente no pensamos, pero sí, los pacientes con esquizofrenia tienen un altísimo riesgo suicida y el 5% muere por suicidio. En Perú, el año pasado, el 2024, han habido 373 casos de suicidio y más de 6.000 casos de lesiones autoinfligidas. Este año, solamente en enero, han habido 74 casos. Eso es más del 10% de los que hubieron el año pasado, en un solo mes. Además, hay que tomar en cuenta, como ya probablemente hemos vivido en la emergencia, en el hospital o en nuestros centros de trabajo, que el registro del suicidio es una cosa complicada. Entonces, probablemente estos datos este, son evidencia de subregistro, han sido parte de, o han sido afectados por el subregistro. Lo más probable es que esas cifras sean mucho mayores en realidad. Este es un estudio interesante, es del año 2002, lo que agrupa una serie de estudios y de data de los estudios y determina cómo murieron, o sea, personas que tuvieron y murieron intentos suicidas, qué diagnósticos base tenían. Y los separan en dos grupos, pacientes con antecedentes de diagnósticos y pacientes sin diagnósticos. Como ven en el grupo de la izquierda, los pacientes que fueron hospitalizados, mejor dicho, pacientes que fueron hospitalizados, la mayor proporción es de pacientes que tenían trastornos del ánimo. Pero como vemos, los pacientes que mueren por suicidio no solamente son pacientes con diagnósticos del ánimo, hay pacientes con abuso de sustancias, pacientes con esquizofrenia, pacientes con trastornos de personalidad, pacientes orgánicos y otros. Y en el grupo de pacientes que no fueron hospitalizados, los diagnósticos son similares, pero yo quiero resaltar esto, que hay un importante porcentaje de pacientes que mueren por suicidio, en este grupo que era de pacientes que no fueron hospitalizados, que no tenían diagnóstico. Entonces tenemos que abrir nuestro paradigma.
No solamente los pacientes con trastornos del ánimo mueren por suicidio o intentan suicidarse, e incluso hay pacientes que no tienen diagnóstico. Este es otro estudio que es un metaanálisis y revisión sistemática de una serie de estudios. Eso es del año 2019, es relativamente reciente, y determina riesgo relativo de suicidio en diferentes trastornos mentales. Eh, de inicio pensaríamos que los pacientes que tienen un mayor riesgo son los que tienen trastornos de ánimo, pero no. Como ven a la izquierda, los que tienen un mayor riesgo relativo son pacientes con trastornos psicóticos, un 13,2%, lo que significa que una persona con un trastorno psicótico tiene 13,2 veces más probabilidad de morir por suicidio, que una persona sin un trastorno psicótico. El riesgo relativo general de la población con trastornos psiquiátricos es de 7,5. Eh, pero como vemos en este estudio, los trastornos del ánimo, los trastornos de personalidad, los trastornos de uso de sustancias y los trastornos de ansiedad también conllevan un riesgo suicida. Es importante, de nuevo, hay que abrir este paradigma de que el suicidio es consecuencia de solamente algunos trastornos. Este es un estudio importante, digo, interesante, que grafica diferentes fenotipos de suicidio. Lo clásico, lo que vemos en la emergencia, es que tienes un paciente que viene por un intento suicida, normalmente con una depresión o con un trastorno de personalidad. Entonces, el paciente con un trastorno depresivo viene y dice que quiere morir porque la vida ya no tiene sentido, porque es una carga, porque se siente demasiado mal, porque quiere terminar con este sufrimiento, porque todo es su culpa, porque no vale nada, etcétera. Probablemente han visto ese tipo de pacientes que pueden hablar y pueden dar diferentes razones a profundidad para por qué quieren morir. Pero, por ejemplo, podemos tener un paciente psicótico que viene por intentos suicidas, este, que dice que intentó matarse porque tiene una voz que le dice que se mate y no lo deja tranquilo. O quizás un paciente con parálisis del yo que dice que alguien controló su cuerpo y hizo que se haga daño. Por otro lado, podemos tener pacientes con abuso de sustancias que se sienten demasiado mal cuando están en abstinencia y prefieren morir a sentir ese malestar. Pacientes con impulsos suicidas y homicidas, pacientes con compulsiones que involucran hacerse daño potencialmente letal, e incluso pacientes con enfermedades médicas o enfermedades neurológicas, usualmente, por ejemplo, una esclerosis lateral y amiotrófica, que el paciente dice no tiene sentido seguir viviendo porque es demasiado difícil, demasiado desagradable y deciden quitarse la vida. Entonces, de nuevo, abriendo el paradigma de que el intento suicida o la suicidalidad es exclusiva de uno o algunos tipos de pacientes. Les voy a mostrar dos estudios interesantes. Se mostraron este año en el APA de Estados Unidos, en la reunión de la Asociación Psiquiátrica Americana. Dos estudios de la doctora María Oquendo que describen cómo puede haber intentos de ideación suicida en pacientes sin diagnóstico psiquiátrico. Este es un estudio, se realizó una encuesta cara a cara en personas entre 20 y 65 años en Estados Unidos. Se les preguntó por datos de filiación, datos generales, diagnósticos del eje 1 y el eje 2 de acuerdo al DSM-5, o sea, se les hizo diagnóstico durante la evaluación. Evaluación de antecedente de suicidio, con dos preguntas. Si a lo largo de su vida en algún momento ha intentado suicidarse y qué edad tenía la primera vez que eso ocurrió. Se hizo un análisis estadístico de más de 36.000 participantes y luego repitieron el mismo análisis con un grupo, una data del mismo estudio, pero de otro año, para determinar si se repetían los patrones. Entonces, lo que encontraron fue que aproximadamente el 5,2% de la población general reportó un intento suicida. 5,2% de la población general, independientemente de diagnósticos. Además, encontraron que las mujeres tenían casi el doble de probabilidad que los hombres de reportar un intento suicida.
que las personas mayores de 50 tenían menos probabilidad. Y luego, cuando repitieron este análisis en el otro grupo poblacional de años anteriores, lo que les mencionaba hace un momento, encontraron los mismos o resultados similares. Pero lo más importante de este estudio es que, como ven acá, 5,2% de la población general reportó intentos suicidas. Pero 6,2 del total de pacientes sin diagnósticos psiquiátricos también reportó intentos suicidas. Y 13,4% reportó intentos suicidas antes de haber recibido algún diagnóstico. Entonces, o sea, por ejemplo, un paciente de 40 años que este, reporta un intento suicida a los 20 y que luego le hicieron un diagnóstico de depresión a los 25. Y el primer grupo son pacientes que nunca les hicieron diagnósticos de depresión o de algún diagnóstico psiquiátrico, incluso al momento de la evaluación. Lo que quiere decir que el 19,6% tuvo un primer intento suicida sin un diagnóstico previo, que es un dato súper importante y súper fuerte. Casi un 20% de personas con intentos suicidas sin diagnósticos al momento y ningún diagnóstico previo. Y este es otro estudio muy interesante en el que se armaron dos grupos, un grupo de personas de 42 participantes sin diagnósticos del eje 1 del eje 2 y un grupo de participantes de 80 personas con diagnóstico de depresión de acuerdo al DSM-4. Y se les hizo una evaluación aprovechando el celular durante 7 días en bloques de 2 horas, 6 veces al día de nuevo, durante 7 días se les iba a hacer una serie de preguntas que podían llenar en el celular. Entonces, por ejemplo, entre 8 y 10, de manera aleatoria, en algún momento entre esos dos momentos, iba a salir una notificación en el celular para que llenen este cuestionario. Esas serán las preguntas. Marque del 0 al 4 si desde el último aviso ha presentado pensamientos sobre morir, deseos de vivir, deseos de morir, deseos de dormir y no despertar, intentos suicidas, o sea, ideas sobre hacerse daño, impulsos para hacerme daño, pensamientos sobre quitarme la vida, etcétera. Y asociada a esas preguntas, se preguntaba además si es que el paciente había presentado alguno de los siguientes estresores desde el último aviso en el celular. Entonces, si dentro de las últimas 2 horas ha presentado desacuerdo, rechazo, decepción interpersonal, algún halago, negligencia, etcétera. Lo que encontraron fue que en el grupo de participantes sanos, que es el que nos importa en este momento, 44% de los participantes presentó por lo menos un valor positivo relacionado a la ideación suicida. Y un 11,5% presentó ideación suicida por lo menos en un periodo. Un 11,5% de participantes sanos, sin diagnóstico de depresión. Por otro lado, en el grupo de pacientes con depresión mayor, un 86% de los periodos presentaron ideación suicida. Solamente un 14% no mostraron. Em, lo que lo que concluimos con estos dos estudios es que tenemos que pensar en que el riesgo suicida no es exclusivo de las personas con patología psiquiátrica. Ambos estudios tienen una serie de limitaciones, el subdiagnóstico, el método de obtención de datos, el contexto cultural, el acceso a armas de fuego, porque eso fue realizado en Estados Unidos, donde el acceso es relativamente libre, y el tipo de muestreo. Pero de nuevo, la conclusión es la misma para los dos. Ahí tenemos que pensar en la importancia de tamizajes de riesgo suicida fuera de las poblaciones con diagnósticos tradicionales. O sea, tenemos que pensar en esto fuera de los pacientes con diagnósticos de depresión y en este caso, lo que ya conversamos de esquizofrenia. Además, tenemos que considerar la posibilidad de un diagnóstico independiente relacionado a la suicidalidad, ya que vemos pacientes que tienen suicidalidad sin un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, hay otro elemento que les quería mencionar, es que tenemos los factores de riesgo clásicos asociados al suicidio que solemos estudiar en la carrera, este, los factores genéticos, la historia familiar, los problemas durante la vida, los diagnósticos psiquiátricos, los trastornos de personalidad, el abuso de sustancias.
los factores económicos, que es un tema importante, el acceso a medios letales, pero la verdad es que estos factores nos ayudan a saber qué pacientes tienen riesgo, o sea, quiénes tienen riesgo, pero no cuándo. No nos ayudan a determinar cuándo un paciente se va a hacer daño, porque lógicamente un paciente que nace con antecedente familiar, o con los genes asociados, no podemos determinar si el paciente lo va a hacer a los 15 años o a los 60. Entonces hay que determinar otras formas de predecir el riesgo suicida. Por otro lado, y es algo que probablemente han visto en su práctica, o han escuchado, ¿qué tan común es la negación de la ideación suicida? Este es una revisión de literatura, no es un metaanálisis, pero agrupa una serie de estudios y determina el porcentaje, sí, claro, el porcentaje de pacientes que negaron la ideación suicida en el mes previo al intento, a la muerte por suicidio, y en la semana previa. Y la conclusión fue que aproximadamente, en promedio, el 50% de estos pacientes negó su ideación suicida en la semana previa, y el 54% en el mes previo. Entonces, lógicamente, esto depende del entrevistador, de una serie de técnicas de cómo se siente el paciente durante la entrevista, etcétera. Pero es un porcentaje sumamente alto, entonces eso dificulta aún más nuestro trabajo para evitar que el paciente logre su cometido. Entonces, ¿cuál sería nuestro problema? La razón de esta ponencia. El suicidio es un desenlace muy difícil de predecir, como ya hemos visto, como ustedes han visto en su práctica. De nuevo, los factores de riesgo estáticos, los factores de riesgo crónicos o de larga data, no contribuyen con la detención del riesgo. Los pensamientos de muerte y la ideación suicida pueden ser crónicos y no reflejar un riesgo inminente. Probablemente han visto pacientes, sea pacientes con trastornos de personalidad, pacientes psicóticos, pacientes con distimia, que pueden convivir con la ideación suicida. O sea, tienen esa ideación suicida pasiva, flotante que los acompaña, pero no actúan en relación a eso. Y de nuevo, eso no nos ayuda a predecir que el paciente se vaya a hacer daño. O sea, nos tiene que llamar la atención, tenemos que intentar solucionarla, pero eso no determina que el paciente vaya a hacerse daño en ese momento. Además, en algunos casos, la ideación suicida se desarrolla dentro de los minutos u horas previas al evento. Hay pacientes que han sido evaluados largo tiempo, no han presentado ideación suicida y pueden llegar a la emergencia con intento suicida porque tuvieron la ideación que se generó ante un estresor agudo en minutos u horas. Además, entre el 75 y el 54%, de acuerdo a estudios, niegan la ideación suicida en las evaluaciones previas. Y estos autores, los autores de los que vamos a hablar en las próximas diapositivas, comparan eso con que nosotros le preguntemos a un paciente esquizofrénico si es esquizofrénico. Nosotros no basamos nuestra evaluación en que el paciente se diagnostique. Eh, em, no vamos a preguntarle a un paciente esquizofrénico sin diagnóstico previo, sin psicoeducación, si es esquizofrénico. ¿Por qué lo haríamos con un paciente con ideación suicida aguda y el deseo de realizarlo? Em, Además, como ya hemos visto, hay un gran número de pacientes que pueden morir por intento suicida que no tienen enfermedades diagnosticables al momento o que no han tenido diagnósticos previos, etcétera. ¿Qué cosa no estamos viendo y qué se está planteando? Existe un estado mental suicida, independiente de los diagnósticos asociados, que tenemos que pensar, que tenemos que buscar, que tenemos que medir para evitar que ocurran estas cosas. Se plantean tres diagnósticos relacionados al suicidio, tres diagnósticos individuales. El trastorno de comportamiento suicida, que lo voy a mencionar en un momento, el síndrome de crisis suicida, que es en lo que nos vamos a centrar, y el trastorno afectivo suicida agudo, que se parece un poco, que se superponen algunas cosas, razón por la cual no lo voy a mencionar, pero lo pueden buscar si es que desean. Entonces, el síndrome de crisis suicida.
Es un estado presuicida cognitivo-afectivo que busca detectar el riesgo de suicidio inminente, especialmente cuando se niega la intención ideación suicida. Es para una identificación rápida. Los pacientes normalmente cuando llegan a la emergencia o cuando son evaluados con ideación suicida pueden presentar distrés agudo y pueden minimizar o negar la ideación suicida, sea por miedo, por estigma y por asociación o por lo claro que tienen, que tienen la intención. El síndrome de crisis suicida utiliza indicadores conductuales y emocionales que nosotros podemos ver. Observa la angustia afectiva, la rigidez cognitiva, la agitación, el retraimiento, y eso nos permite determinar el riesgo independientemente de lo que el paciente nos mencione de manera verbal. Este síndrome fue desarrollado o empezó a desarrollarse el año 2010 por Gallinker y colaboradores, que es uno de los autores en los que centro esta exposición. A la derecha ven los criterios que han sido propuestos para inclusión en el DCM, y estos son los criterios en español. Este estudio, síndrome es nuevo, entonces no hay muchas publicaciones en castellano, tampoco ha sido traducido al español. Entonces, el criterio A vendría a ser el atrapamiento o entrapment. Es una urgencia intensa para evitar o escapar de una situación inaceptable que se percibe como insoportable. Por ejemplo, el paciente viene después de que ha descubierto que su pareja le ha sido infiel y siente que no hay salida de esto y que no se va a poder recuperar, y hay esta sensación insoportable de querer salir, evitar o escapar de la situación. El criterio B es la alteración afectiva, que puede ser un dolor emocional intenso, que es un elemento que se jala de teorías sobre el suicidio que llevan años en desarrollo. Picos intensos de emociones negativas, ansiedad extrema y anedonia aguda. El criterio B es la pérdida de control cognitivo, que vendrían a ser rumiaciones en relación a la muerte normalmente. Presión en la cabeza secundaria a esta, se describe un dolor en la región frontal. Rigidez cognitiva, el paciente no puede salir de esos pensamientos y falla para suprimir pensamientos. La hiperactivación o hiperarousal, como son términos escritos en inglés, la traducción no es directa, pero hablan de inquietud o agitación, de hipervigilancia o paranoia y de irritabilidad e insomnio. Y el último criterio B es el aislamiento social, que vendrían a ser evitación de interacciones sociales y sensación de aislamiento, retiro o reducción en la participación de actividades sociales y una comunicación evasiva. Para que una persona sea diagnosticada como un síndrome de crisis suicida parcial, necesita el criterio A y uno de los B, y para que sea total, o sea, más riesgo, tiene que cumplir los 5 criterios. De nuevo, muy importante y muy útil es que la ideación suicida no es un criterio diagnóstico. El paciente no tiene que admitirlo, ni siquiera tiene que ser consciente. Solamente tiene que existir el resto de ítems. Les muestro esto. Es un screenshot de uno de los artículos en los que se este, determinan los criterios que se utilizan para hacer el diagnóstico, básicamente para que vean que cada uno de los ítems tiene un punto de corte específico y una escala específica para medir. Es muy útil y muy interesante, pero también es muy complejo a veces. Entonces se han estado pensando formas de hacerlo un poco más aplicable. Entonces, ¿cómo afecta nuestro entendimiento del suicidio este síndrome? Normalmente nosotros partimos de los factores de riesgo que puede presentar un paciente, los factores crónicos. Estos autores hablan de que los factores más importantes son los antecedentes familiares y personales, la impulsividad, la desesperanza, el perfeccionismo y la aceptabilidad cultural. Voy a aprovechar el momento para mencionar que en general el personal de salud, los estudiantes que tenemos en las especialidades asociadas, en las carreras asociadas, suelen ser muy perfeccionistas. O sea, qué médico, qué enfermera no es particularmente perfeccionista. Entonces, como ya hemos visto en los últimos años, es un problema relativamente frecuente que haya ideación suicida o intentos suicidas en esta población. Entonces, tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener esto en cuenta y tenemos que cuidarnos.
Bueno, regresando. Suelen haber eventos en la vida de las personas que hacen que el paciente, eventos estresantes que hacen que de factores de riesgo pasemos a lo que se llama la narrativa suicida, que es esta integración de conceptos que tiene la persona, que cuando ocurre una cierta de vivencias, una cierta cantidad de vivencias desagradables, se integra la idea de que el futuro fue desagradable e inaceptable, no digo, el pasado fue desagradable e inaceptable, que no hay futuro y que por ende lo único que queda es la muerte. Y parte, es un circuito, es un flujo que parte de expectativas no realistas. El paciente siente que tiene el derecho a la felicidad y no lo logra. Este, hay una falla para seguir esos objetivos. Eh, Terminan sintiendo que hay un fracaso humillante personal o social, la percepción de ser una carga, hay una pertenencia desbaratada a la sociedad, a la vida, y finalmente una percepción de ausencia de futuro. Em, Normalmente nosotros partíamos de los factores de riesgo, luego de la narrativa suicida y finalmente al suicidio. Pero lo que plantea Galinker es que el síndrome de crisis suicida ingresaría entre la narrativa suicida y el suicidio y nos da un espacio más, un espacio más para tratar y un elemento más para diagnosticar cada uno eh, de estos pasos va a tener un tratamiento específico y es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Es básicamente un resumen, pero lo voy a detallar en un momento. ¿Cuáles vendrían a ser los acontecimientos vitales estresantes que vendrían a ser este ítem que está entre los factores de riesgo y la narrativa suicida? Los estresores son estos. ¿Cuáles son los que están más correlacionados con la muerte por suicidio? Los problemas financieros, los conflictos familiares, el divorcio, ser víctima de violencia o encarcelamiento. Especial importancia también tienen los conflictos interpersonales con esposos, con parejas, con miembros de familia y amigos, que suelen hacer que el paciente pase de los factores de riesgo a que empiece a desarrollar esta narrativa que va a llevarlo a pensar en quitarse la vida. Hay un montón de estudios que validan la utilidad, la eficacia, representatividad, la aplicabilidad del síndrome de crisis suicida en la práctica clínica. Pero les he traído unos cuantos de ejemplos importantes de la utilidad que tiene. Hay un estudio que realizaron en Estados Unidos que determina qué tanto orienta el uso de esta escala la decisión de los médicos y determinaron que el uso de esta escala domina la decisión de los clínicos independientemente de la presencia de ideación suicida, no, con un odds ratio de 65%, un OR bastante alto. Por otro lado, otro estudio determinaba que cuando se utilizaba esta escala, este síndrome para determinar si un paciente tenía riesgo de suicidio o no, se reducía la probabilidad de regresar a la emergencia en los próximos 3 meses en aproximadamente 75%, cosa que este, es una cifra bastante alta y denota su utilidad, porque se traduce en que estos pacientes que llegaron a la emergencia con riesgo suicida fueron correctamente diagnosticados, ingresados y luego se les dio tratamiento apropiado para evitar que vuelvan a atentar contra su vida. Les voy a mostrar un estudio que tiene una conclusión muy interesante y muy aplicable para nuestros contextos. Em, este, Realizaron un estudio para implementar y comparar herramientas de tamizaje relacionadas a la ideación suicida en Estados Unidos. No, esto fue realizado en Hungría. Utilizaron de población pacientes admitidos en las áreas de hospitalización y emergencia ambulatoria. Lógicamente excluyeron a pacientes que no podían cooperar. Realizaron registros durante 6 meses y compararon 3 cuestionarios cortos autoadministrados, la entrevista del síndrome de crisis suicida semiestructurada y una evaluación por psiquiatría. Voy a aprovechar para contarles y mostrarles lo que es el Columbia Suicide Crisis Rating Scale, que es una escala que usan bastante en Estados Unidos y en estudios. Pero si se fijan,
Es básicamente lo que nosotros preguntamos en la emergencia, pero estructurado y eh, con em, con diferentes opciones que determinan el riesgo que presentan los pacientes. Básicamente preguntan, ¿alguna vez has deseado estar muerto o has deseado por irte a dormir o despertar? Que es una pregunta que normalmente hacemos. ¿Alguna vez has tenido una idea de matarte? Y si son positivas esas preguntas, ¿alguna vez has tenido la idea de cómo lo harías? ¿Alguna vez has tenido esas ideas y has tenido la intención de actuar en relación a ellas? ¿Alguna vez has empezado a desarrollar un plan de cómo te matarías? ¿Alguna vez has tenido la intención de llevar a cabo este plan? Y finalmente, ¿alguna vez has hecho algo o has empezado a hacer algo o has preparado algo para quitarte la vida? Y como ven, tienen diferentes colores en relación a si son positivos o negativos que determinen diferentes grados de riesgo. Lógicamente, el rojo es el paciente que se hospitaliza, el naranja es el paciente que, de acuerdo a la evaluación del clínico, se hospitaliza o no, podría ir a consulta ambulatoria, y el amarillo es uno que se va a hacer seguimiento, pero no se va a hospitalizar. Entonces, lo que han hecho en este estudio han usado las, eh, esto. Aplicaron una versión achicada, una versión abreviada de la escala de síndrome de suicida, que vendría a ser el SCS abreviado, y además la Columbia que les he mencionado hace un momento, la abreviaron con esas tres preguntas. Aplicaron esas dos y además un cuestionario y una entrevista psiquiátrica. Y lo que encontraron fue que el SCS abreviado y el Columbia abreviado identificaron a los pacientes en riesgo en similares proporciones y que el SCS abreviado mostró una asociación más fuerte que el Columbia con el SCS completo. Además, encontraron que comparando los resultados del SCS abreviado y el SCS completo, había una sensibilidad del 91% y una especificidad del 70%, lo que le daría cierta utilidad y la capacidad de utilizar estas dos preguntas en vez de hacer toda la evaluación completa del SCS. Son estas las dos preguntas. ¿Te sientes atrapado y sin esperanza, sin una salida posible? ¿Estás abrumado por pensamientos negativos que no puedes controlar? Y esas dos preguntas tienen como vimos atrás, tienen una asociación muy fuerte con el SCS completo y una sensibilidad y especificidad bastante altas. Entonces son dos preguntas que son súper fáciles de aplicar, son simples, son rápidas y tienen evidencia de que se comparan con el SCS completo y por ende pueden ayudarnos a detectar si un paciente tiene alto riesgo de suicidio, independientemente de que nos admita si tiene ideación suicida o no. Entonces, considero que son dos preguntas que deberíamos, por lo menos, considerar para ser aplicadas en nuestra práctica privada, en nuestra práctica en el hospital, etc. Quería mencionar esto rápidamente. Además, existe el trastorno de comportamiento suicida, que también ha sido planteado para ingresar al DSM, pero es completamente diferente al síndrome de suicida, porque lo que determina es si una persona ya ha tenido un intento suicida previo. Básicamente es un codificador que ponemos en la historia y determina que una persona ya tuvo un intento. ¿Qué utilidades tendría? Básicamente para codificar, para que cuando un médico lea la historia que preparó otro médico, tenga el paciente ya un diagnóstico que determina que ya tuvo intentos suicidas. Además, ayudaría, como sería un diagnóstico establecido, sería fácil, o sea, sería más fácil de investigar. Esos autores lo que mencionan es que los diagnósticos o los cuadros, cuando no son diagnósticos establecidos, no se investigan. En este caso se podría investigar y además determinaría y ayudaría o quizás generaría problemas en relación a la cobertura de seguros. Pero por otro lado, darle este diagnóstico a una persona quizás estigmatizaría si es que el paciente la lee, otras personas la leen, y hasta podría ser iatrogénico, porque podría representar una profecía
o una profecía autocumplida, la posibilidad de que el paciente cumpla esta profecía. Em, y además quiero aprovechar el momento para mencionar las autolesiones no suicidas o conductas autolesivas no suicidas. Básicamente los pacientes que llegan a la emergencia habiéndose realizado lesiones. Normalmente, lo más frecuente que vemos en el hospital es que se corten la muñeca, o coloquialmente cortarse las venas. La autolesión no suicida se define como la producción intencional de daño corporal autoinfligido sin aparente intención suicida. Eso es muy importante. Es un constructo diferente de la conducta suicida. Hay un montón de estudios que determinan que son dos cosas diferentes, pero que se pueden superponer. La autolesión no suicida y la conducta suicida suelen compartir funciones de escape, comunicación de distrés y reducción de emociones desagradables. Como deben haber escuchado pacientes, los pacientes que se cortan muchas veces dicen que lo hacen para dejar de sufrir, para dejar de sentir, para cambiar el sufrimiento emocional por un sufrimiento físico, para castigarse, para castigar a los familiares, para salir de una situación complicada, para llamar la atención de las personas que les podrían dar afecto, etcétera. La diferencia fundamental, o una de las diferencias fundamentales, es que las autolesiones son repetibles. Obviamente, un intento suicida que lleva a completarse no va a ser repetible. Pero por otro lado, la repetición de las autolesiones y las consecuencias de estas aumentan el riesgo de intentos suicidas. Hay una teoría, la teoría interpersonal, que describe que para que una persona lleve a cabo un suicidio tiene que perderle el miedo al dolor y que un paciente repita un intento suicida de manera, una y otra vez hace que se desensibilice el dolor, se desensibilice el miedo y finalmente pueda llevar a cabo esta acción. De nuevo, es un factor de riesgo asociado a la ideación suicida y la conducta suicida y suelen coexistir y reforzarse mutuamente en el tiempo. Por otro lado, y muy importante, las autolesiones no suicidas son un criterio de DSM de TLP, pero no son exclusivos del TLP. Podemos ver pacientes que simplemente son muy impulsivos, pacientes antisociales, quizás han visto pacientes que han delinquido y se cortan para escapar de la comisaría, etcétera, para que sean traídos al hospital. Hay pacientes psicóticos que se realizan lesiones, etcétera. Entonces, no es exclusivo y tampoco debe ser tomado como patognomónico. Y los pacientes que acuden a las emergencias con autolesión o suicida suelen ser víctimas de actitudes negativas y despectivas, resultando en sesgos que pueden llevar a cabo, que pueden conllevar a mayor riesgo suicida de los pacientes. Eso no lo he puesto en diapositivas, pero las autolesiones no suicidas, los intentos suicidas o la ideación suicida y los gestos suicidas no son lo mismo, se pueden parecer, fenotípicamente pueden parecerse, pero nosotros estamos obligados a hacer una evaluación completa y profunda para determinar cuál de los tres es, porque cumplen funciones diferentes. La autolesión no suicida no busca la muerte, aunque a veces se superpone a la intención suicida. El intento suicida busca la muerte y el gesto suicida no busca ninguno de los dos. Puede superponerse, pero lo que busca es un cambio en el entorno. Es normalmente lo que la gente etiqueta en las emergencias como que solamente quieren llamar la atención, etcétera. Y el problema es que este tipo de pacientes suelen ser, de nuevo, ser víctima de actitudes despectivas y negativas, suelen ser, ¿cuál es la palabra? Suelen ser discriminados. Y si se discrimina a un paciente que en realidad tiene una autolesión no suicida o una conducta, un intento suicida, pensando que es un gesto, estamos perdiendo la perspectiva de nuestra objetivo. Nuestro objetivo es cuidar a los pacientes, tratar a los pacientes, diagnosticar a los pacientes y evitar que se hagan daño. Pero muchas veces estos pacientes, son discriminados y no se les da la atención adecuada. Si viene este tipo de pacientes, como les he mencionado, la repetición de los gestos puede llevar a que el paciente finalmente pierda el miedo y se haga daño y termine quitándose la vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. Regresando a lo anterior,
No, básicamente para mostrarles que los pacientes con autolesión no suicida y con ideación suicida o eh, conductas suicidas tienen características diferentes. Ese es el grupo que tiene ambas. Y se repiten normalmente las características, pero el factor asociado a autolesiones no suicidas que no se repiten el resto es el caos interpersonal, que es del tipo de pacientes que vemos que vienen con autolesiones. Regresando, tratamiento. Entonces, regresando a este flujo, cuando tenemos un paciente que tiene que está a punto de cometer un suicidio, que tiene una intención suicida aguda, lo primero es la restricción de medios. Restringir el acceso y reducir la letalidad de los métodos, esto es lo que plantean Estados Unidos, o sea, guardar la medicación, quitar las armas, etcétera, avisar a la familia, etcétera. Pero em, eh, si es que no es suficiente eso, se lleva a cabo la hospitalización. Después de que se realice las restricciones de medios y la hospitalización de manera adecuada, planteamos un tratamiento psicofarmacológico. Y quiero que noten que los ítems de la izquierda parecen características de un paciente psicótico. Lo que plantean los autores es que al tratarse de un estado cuasi psicótico, el tratamiento es psicofarmacológico de manera fundamental. Plantean un montón de usos, un montón de fármacos, pero no hay ningún estudio realizado específicamente para esto con resultados al momento. Plantean uso de benzodiazepinas y moduladores alostéricos positivos del GABA. Plantean ketamina, antipsicóticos de las tres generaciones y agonistas de receptor de oxitocina. Pero como todavía no ha salido ninguno de esos estudios, quedamos con lo que sabemos siempre. La clozapina en pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, litio en pacientes con trastornos del ánimo y ketamina en infusión endovenosa o esketamina intranasal para pacientes con ideación suicida aguda. La ketamina es el único que tiene un efecto inmediato, porque la clozapina y el litio, si bien son indicados para manejo de ideación suicida, la realidad es que tienen efectos que ocurren en semanas, meses o incluso años. Si revisan la literatura, algunos hablan de meses, algunos hablan de años, pero no hay ninguna cifra establecida. Todos hablan acerca de que disminuyen el riesgo y disminuyen las muertes. Pero hablando de tiempos en que hace efecto el tratamiento, pensemos en meses. Entonces tenemos que utilizar medicación aguda, o mejor dicho, medicación para el manejo de la situación aguda. Esas son benzodiazepinas y antipsicóticos. Básicamente, haloperidol, olanzapina, diazepam, midazolam, etc. Después de que se realizó la restricción de medios y se usó medicación, tenemos que plantear un plan de seguridad para el paciente. Deberíamos tener una reunión de unos 20, 40 minutos en el que se individualiza un plan con pasos a seguir que le damos a decir al paciente que va a realizar en caso tenga una situación de distrés emocional intenso y o una crisis. Y deberíamos incluir primero que el paciente reconozca los signos de alarma, lo que empieza a sentir, lo que empieza a pensar cuando empieza a tener una crisis suicida. Después, emplear recursos internos para distraerse deliberadamente, ejercicios de pensamiento de TCC, ver televisión, ponerse a leer, etcétera. Además, entablar contacto social para distraerse. Es curioso que mencionen distraerse en el libro a repetición, pero eso es lo que buscan, que el paciente deje de pensar en lo que estaba pensando, que salga de esta rigidez cognitiva, que salga de las rumiaciones, que deje de aislarse, etcétera. Luego, intentar contactar al profesional de salud mental si es que no es posible entablar contacto social. Identificar motivos individuales para vivir y reducir los riesgos del entorno. Una vez que se elaboró un plan de seguridad, técnicamente ya salimos del síndrome de suicida. Iríamos a la narrativa suicida. Hay un montón de psicoterapias para manejo de la narrativa suicida. Hay algunas que creo que no han llegado al Perú, pero sí hay TCC, terapia cognitiva conductual. Y luego, después de manejar la narrativa suicida, tenemos que manejar la capacidad o darle al paciente, mejorar su capacidad para manejar el estrés.
Entonces, de nuevo, hay diferentes tipos de psicoterapia. Hay DBT, hay mindfulness, hay terapia de regulación emocional, etcétera, que son específicas para manejar eventos estresantes de la vida diaria. Y finalmente, manejar los factores de riesgo crónicos, manejar la impulsividad, la desesperanza, el perfeccionismo, etcétera. Y eso nuevamente con psicoterapias individualizadas de acuerdo al paciente, sus características, su entorno social, su cultura, etcétera. Es curioso, pero hay que resaltar la importancia de la psicoterapia en los pacientes con riesgo suicida, porque finalmente va a ser lo que va a permitir aligerar al máximo el riesgo. Les dije que no habían estudios acerca de la eficacia de psicofármacos para el manejo del síndrome de crisis suicida, pero hay dos estudios que están corriendo al momento. Esos son los resultados preliminares de un primer estudio abierto que se realizó en 133 participantes. Se les realizó el checklist del SSS al comienzo y al final. Se probaron 5 grupos de medicación: antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo, benzodiazepinas y opioides, y se encontró que había una disminución del puntaje del SSS al alta con antipsicóticos y aún más con opioides. Algo me dice que el opioide que se usa es buprenorfina, porque es el que usan en el otro estudio que realizaron acá. Pero básicamente utilizar antipsicóticos es lo que tenemos a la mano. Ya hay un estudio randomizado, controlado, en curso, que está comparando el uso de la medicación habitual. Además, compara el uso de clonazepam con mazolanzapina y clonazepam, mazolanzapina más buprenorfina. Pero ese estudio todavía no sale, eso es bastante reciente, así que hay que esperar un poco. Saliéndome un poco de esto, este es un estudio que a mí me parece fascinante y fundamental. Nosotros como médicos, primero, debemos utilizar toda la información a nuestra disposición para evaluar a los pacientes. Y eso incluye la historia clínica, la entrevista, el testimonio de la familia, las escalas aplicables y nuestra propia contratransferencia, que es nuestra propia respuesta emocional a lo que nos suscita el paciente que tenemos enfrente. Lo curioso, y lo que me parece a mí fundamental, es que ya hay estudios que validan la utilidad y la magnitud de la respuesta emocional de los tratantes al realizar el juicio clínico. O sea, utilizaban escalas y la misma respuesta del médico para determinar si el paciente se hospitalizaba o no. Y este estudio valida nuestras respuestas. De hecho, utilizan una escala específica que tengo juntada ahí, pero hay que confiar en lo que nosotros sentimos cuando tenemos un paciente enfrente. Además, debe preguntarse sobre la ideación suicida de manera directa, sin eufemismos. El paciente debe saber que está frente a un especialista que maneja el tema, y que está acostumbrado a manejar ese tipo de situaciones. Y además hay que considerar la comunicación no verbal o indirecta relacionada al suicidio. Por ejemplo, en este libro hablan acerca de que un paciente puede llegar a la emergencia con una maleta, o un paciente puede haber realizado su testimonio en los días previos, o puede haber reventado su tarjeta, además. Entonces hay que pensar también en esas cosas. Y hablando un poco más sobre la contratransferencia, ese estudio también es muy interesante, que habla acerca de que los pacientes con ideación suicida, así como los pacientes con trastornos de personalidad, pueden provocar un tipo de contratransferencia llamada contratransferencia inmediata, que son emociones que empezamos a sentir inmediatamente después de interacciones muy cortas con ese tipo de pacientes. Y estas son las emociones que nos pueden hacer sentir. Ambos tipos de pacientes pueden hacer que no nos sintamos relajados, que no nos sintamos confiados en nuestra capacidad para ayudar a los pacientes, que no sintamos que tenemos las manos, no, y generarnos una sensación de que tenemos las manos atadas, o que, no, o que estamos en una situación insostenible. Y además, los pacientes que tienen solamente ideación suicida van a hacer que no nos sintamos entusiasmados, que no nos sintamos felices, que no sintamos esperanza, que nos sintamos desconfiados, angustiados, ansiosos, sorprendidos, que pensemos que para el paciente que tenemos enfrente no vale realmente la vida, que no vale realmente la pena que vivan la vida. Y incluso la idea de que el paciente nos ha hecho sentir escalofríos. Quizás alguno de ustedes ha sentido eso.
esas sensaciones también son valiosas al momento de generar nuestro juicio clínico y tenemos que ser capaces de manejarlas. Hablando de contratransferencia, el psiquiatra debe ser consciente del riesgo que representan estas emociones y manejar su propia contratransferencia para así poder ofrecer el mejor tratamiento a sus pacientes. Tenemos que ser conscientes de que existen estas cosas, estas emociones, y ser capaces de entenderlas y tratarlas, idealmente en psicoterapia. Y eso es un bonus track que les estoy trayendo. Estoy saliéndome del síndrome de suicida, pero es importante porque es algo que no se suele hablar y debería hablarse un poco más. El impacto del suicidio en los tratantes. Entonces, uno de cada dos psiquiatras y uno de cada cinco psicólogos perderá un paciente por suicidio a lo largo de su carrera. Esa es una cifra apabullante. No es una cifra que yo había escuchado antes, pero nos indica que debemos estar preparados para esto. Debemos darle el peso que se merece el tema y eh, prepararnos un poco más al respecto. Representan casi el 30% de denuncias a psiquiatras en Estados Unidos. De hecho, es la razón más frecuente en Estados Unidos. Y además se estima que el 30 al 60% de residentes de psiquiatría va a experimentar el suicidio de un paciente a lo largo de su residencia. Ese es un estudio interesante, un estudio psicoanalítico del año 2020, si no me equivoco, no, 2006, que evaluó diferentes tratantes y sus respuestas ante la muerte de un paciente. Y como ven, podemos presentar todo tipo de respuestas. Lógicamente, un duelo, tristeza, ira, molestia con uno mismo, pero afecta nuestro vínculo con los demás, afecta nuestro miedo, podemos tener miedo a que nos demanden. Algunos pacientes pueden tener respuestas opuestas como grandiosidad. Podemos sentir que estamos en una crisis de identidad como especialistas. Podemos perder la fe en nuestro tratamiento, en nuestras capacidades, y además va a afectar el tratamiento con nuestros pacientes. Quizás pequemos por exceso, quizás evitemos este tipo de pacientes, etcétera. ¿Qué hacer los primeros días si es que un paciente nuestro muere? Tenemos que acercarnos a las personas que están a nuestro alrededor para evitar el aislamiento y la rumiación. Tenemos que cuidar de nosotros y calmarnos. Y es importante esto, trátate como tratarías a un amigo, un familiar o un colega. Hay que cuidar nuestra salud emocional, hay que cuidar nuestra salud física, hay que buscar ayuda, hay que hacer ajustes temporales en nuestra forma de trabajar. Podemos dejar de trabajar, podemos trabajar menos si es que es necesario. Hay que atender a nuestras relaciones familiares y personales y procurar no descargarnos sobre ellos. Y hay que vivir nuestro duelo de manera saludable porque si no lo hacemos nos va a perseguir como una bolsa de huesos. Em, por otro lado, ¿cómo apoyar a un colega que ha perdido un paciente por suicidio? Nuestros colegas, así como nosotros, podríamos sentir culpa, vergüenza y temer respuestas negativas de los demás. Entonces hay que evitar eso. Hay que evitar activamente el aislamiento de nuestros colegas, contactarlos de manera proactiva, hay que organizar actividades de grupo y considerar que todos vamos a aprender de eso. Hay que validar de manera empática sus emociones y quizás hasta compartir nuestras propias experiencias. Por otro lado, asegurar que la muerte fue inevitable o que el tratamiento resultó exitoso puede vivirse como un gesto vacío y eso puede ser contraproducente. Y por otro lado, revisar el caso en un mal momento o de manera acusatoria también puede ser dañino. Eh, Hablando acerca del manejo institucional de lo que deberían plantear los hospitales, es que deberíamos tener una reunión multidisciplinaria luego del evento para revisar el tema, para aprender todos al respecto. Deberían existir estructuras establecidas de soporte para todo el personal, incluyendo los que están en entrenamiento, además de reuniones idealmente frecuentes durante todo el año, como grupos Balint o grupos de práctica reflexiva para este, em, manejar este tipo de respuestas. En el hospital se hacen grupos Balint, si no me equivoco, con todas las especialidades, con los residentes.
también con el grupo de ADI, que son los pacientes que ven pacientes terminales, los médicos que ven pacientes terminales. Entonces, son bastante efectivas. Y además se debe garantizar una mayor atención al suicidio en la formación del psiquiatra. Y esta es la última diapositiva y es una cosa que de nuevo no se suele tocar y es una cosa fundamental. ¿Cómo responderle a la familia de un paciente que fallece por suicidio? Tenemos que reorganizar una reunión con la familia. Tenemos que pensar de antemano en cómo manejar la confidencialidad e incluso consultar con el área legal de la institución para ver si es que podemos mencionar algunas cosas que están en la historia o no. Y tenemos que tener claro que el objetivo de la reunión es escuchar y responder a las necesidades emocionales de la familia. Hay que concentrarnos en las emociones de los familiares, más que en la historia y el tratamiento del fallecido. Hay que pensar en los familiares. Hay que ofrecer un espacio libre de culpa, sin juicios ni actitudes defensivas, que permita reconocer y contener el duelo, la culpa, la ira y la tendencia a culpar. Hay que expresar nuestras condolencias sinceras y manifestar nuestro pesar sin autocrítica. Y recordemos que el propósito, nuevamente, de la reunión es atender las necesidades de la familia y no las nuestras. Y eso sería todo por hoy. Ahí está mi correo si necesitan algo. Muchas gracias a todos.